Asesoramiento al paciente. Dr. Benjamin Malcolm. Farmacéuta espiritual. Bienvenidos de nuevo a su curso avanzado para prescriptores en terapias psicodélicas. En este módulo, hablaré un poco sobre la consejería a pacientes durante la experiencia psicodélica. Creo que la asesoría a pacientes es un aspecto importante en cualquier tipo de terapia o tratamiento, pero quizás sea aún más relevante en el caso de las psicodélicas, debido a los intensos estados no ordinarios que producen. Personalmente, considero que los psicodélicos pueden requerir o requerirán una mayor educación y asesoramiento previo al primer uso en comparación con otros tipos de tratamientos, para que las sesiones o tratamientos sean exitosos y la persona sepa qué esperar. Por lo tanto, esperaría que una parte de la preparación de estas sesiones de psicoterapia se dedique a discutir los posibles efectos de la medicina psicodélica que se va a usar, así como el proceso de toma, administración y la logística de lo que va a suceder en el transcurso del día. Es probable que haya asesoría y preparación por un periodo extenso de tiempo del total de la fase de psicoterapia. Pero creo que cualquier profesional de la salud mental, tanto ahora como en el futuro cercano, deberá estar adecuadamente preparado para brindar una versión abreviada de consejería sobre psicodélicos, de manera que no involucre juicios, que sea de una manera imparcial. En este momento, todavía existen muchos estigmas e información errónea sobre los psicodélicos, por lo que si un paciente le pregunta al respecto, es posible que no reciba una respuesta basada en las mejores prácticas. Creo que una de las preguntas más importantes que las personas o los pacientes pueden tener sobre las psicodélicas o la experiencia psicodélica es, ¿qué hacen las psicodélicas? Las psicodélicas pueden hacer muchas cosas diferentes según la perspectiva desde la que se aborden. Es importante enfatizar que tienen múltiples efectos y que hay muchas posibilidades. Cuando escuchamos a las personas hablar sobre las psicodélicas y la experiencia psicodélica, escuchamos una amplia variedad de historias y enfoques, y a menudo estas historias y enfoques se centran en un área o aspecto en particular de lo que es posible con los psicodélicos. Ahora, echemos un vistazo a algunos de estos aspectos. En primer lugar, crean un estado no ordinario de conciencia y clásicamente se han denominado alucinógenos. Sin embargo, creo que psicodélico es un término más apropiado, ya que significa manifestación de la mente. Dependiendo de la sustancia que se utilice, también se pueden emplear términos más específicos, como entactógeno o empatógeno para el MDMA, enteógeno para la psilocibina, o disociativo o anestésico disociativo social para la ketamina. Las psicodélicas inducen estados que a menudo se reconocen como espirituales. La espiritualidad es un término complicado. Y no quiero decir que otro tipo de sustancia no pueda tener cualidades o efectos espirituales. Pero parece que hay algo en la farmacología y los efectos de las psicodélicas que generan sentimientos espirituales en las personas. Además, aumentan la vulnerabilidad emocional y la sugestionabilidad, lo que refuerza la importancia de crear un ambiente seguro y de confianza para las personas que las consumen, con personas que tienen el mejor interés en su bienestar. Y asegurarse de que los terapeutas sean neutrales, que no introduzcan sugerencias inapropiadas durante las sesiones. Algunas personas consideran que las psicodélicas son amplificadores no específicos de la conciencia. Es decir, tienden a intensificar los estímulos externos o internos de alguna manera. Otra forma de ver esto es que nuestra conciencia sobria normal y despierta está filtrada o tiene diferentes capas o filtros en la mente o el cerebro. Y los psicodélicos eliminan algunos de estos filtros para permitir que más datos o más información llegue al campo de conciencia de una persona. Además, amplían la conciencia y el rango emocional. A menudo, las personas se preguntan si tendrán una experiencia mística o si tendrán un mal viaje. Creo
que es bastante raro tener una experiencia que esté caracterizada puramente por sentimientos o efectos espiritualmente estáticos y positivos durante toda la duración de la experiencia psicodélica. También creo que es bastante raro tener una experiencia que sea adversa, desafiante, disfórica o aterradora durante toda la duración de la experiencia. Sin embargo, lo que es muy común es que una persona atraviese un vasto territorio emocional que incluye tanto momentos de éxtasis espiritual como sentimientos o emociones difíciles. Las psicodélicas cambian el significado de nuestras percepciones. Hay muchas discusiones en neurociencia sobre cómo las psicodélicas reconfiguran el cerebro o tienen efectos neuroplásticos, como la neurogénesis o la dendritogénesis. Podría ser que las psicodélicas se traten inherentemente de desaprender y volver a aprender, o cambiar el significado de nuestra percepción en general. También modulan la información sensorial, lo que a veces se traduce en efectos alucinógenos o ilusorios. Pueden causar una especie de fusión de los sentidos o sinestesia. Y los cambios visuales suelen ser los más comunes, aunque también pueden ocurrir cambios auditivos y otros tipos de cambios. Generan efectos psicosomáticos. Aunque psicodélico significa manifestación de la mente, me gustaría que se llamaran psicosomatodélicos porque parece ser una experiencia holística que involucra todo el cuerpo y el organismo. Al observar varias experiencias psicodélicas, a menudo se pueden identificar momentos en los que ocurre una catarsis física. A veces hay una gran tristeza y llanto, o risa desenfrenada, o incluso temblores nerviosos o sacudidas del sistema nervioso. No subestimes los efectos somáticos de los psicodélicos. Proporcionan experiencias de gran significado personal. Los psicodélicos pueden ser útiles para diferentes tipos de enfermedades mentales. Y esto se puede explicar desde una perspectiva farmacológica. No es raro en psiquiatría que una clase de fármacos sea útil para varios tipos de enfermedades o indicaciones. Creo que otro aspecto de los psicodélicos es la parte de experiencia subjetiva o experiencial, que realmente es única en comparación con otros tipos de tratamientos o regímenes psiquiátricos. La experiencia misma es altamente personal, significativa y con un profundo significado. Algunas investigaciones sugieren que las personas catalogan la experiencia con hongos psilocibios o la experiencia con psilocibina como una de las 5 experiencias más significativas de su vida. Además que reducen rápidamente y de manera persistente los síntomas de enfermedades psiquiátricas, especialmente en el contexto de la terapia asistida con psicodélicos. Esto se extrae de datos de ensayos clínicos que estudian la terapia psicodélica. Ahora hablemos un poco sobre los efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios que se mencionan en esta diapositiva son más comunes con algunos psicodélicos que con otros. Por ejemplo, las náuseas son muy comunes con muchos tipos diferentes de psicodélicos, pero los vómitos son bastante raros. Sin embargo, en el caso de la ayahuasca, los vómitos son muy comunes. Este evento sucede cerca del 50% de los casos. Por lo tanto, lo que se puede observar aquí como común, con más del 10%. Lo que ves en la parte izquierda de la diapositiva son efectos transitorios que ocurren durante la experiencia. Estos no caracterizan toda la experiencia, sino que suelen ocurrir durante un periodo de tiempo, tal vez 20 o 30 minutos, especialmente al comienzo o hacia el pico de la experiencia, que son los momentos más comunes, en los que una persona puede enfrentar alguna dificultad física o emocional. En casos más raros, pueden ocurrir cosas como paranoia o desconfianza. A veces,
Los psicodélicos pueden alterar la percepción, a pesar de tener una buena relación y confianza. Una persona puede volverse suspicaz hacia el facilitador o proveedor, pensando que no tienen buenas intenciones o intereses en el corazón. Hay personas maliciosas que utilizan psicodélicos donde esto puede ser cierto, pero en su mayoría, si hablamos de terapia asistida con psicodélicos y evaluamos estos aspectos en ensayos clínicos, esa paranoia probablemente se deba a la propia experiencia psicodélica en algunos casos raros. Mencioné algo como el mal viaje o emociones difíciles y desafiantes. Esto es bastante común en la experiencia, pero es muy raro tener una experiencia que sea adversa y disfórica durante todo el tiempo. En cuanto a los eventos adversos, como convulsiones, han ocurrido en entornos recreativos, especialmente con sustancias que pueden tener un potencial de convulsiones o que disminuyen el umbral de convulsiones, como por ejemplo el MDMA. Sin embargo, en ensayos clínicos o en entornos controlados, donde se realiza un proceso de selección exhaustivo y adecuado, no se ha observado eventos adversos graves como convulsiones. En cuanto a los efectos posteriores al uso de psicodélicos, es bastante común sentir una ligera tensión de cabeza al día siguiente, especialmente con la psilocibina. Algunas personas podrían experimentar esto con el MDMA. El MDMA puede provocar una especie de bajón o un periodo refractario durante unos días, tal vez hasta una semana, en el que la persona puede experimentar ansiedad, irritabilidad, dificultades para dormir o algún cambio de ánimo. Sin embargo, en comparación con los beneficios que se han observado en términos de reducción de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, estos efectos transitorios posteriores al uso parecen bastante tolerables y leves. También se han reportado fenómenos visuales posteriores al uso de psicodélicos. Muchas personas, incluso las que participaron en estudios clínicos con psicodélicos, informan algún tipo de fenómeno visual posterior al uso, como una especie de rastro en su campo visual en los días siguientes. La mayoría de las veces, esto ocurre una o dos veces en un corto periodo de tiempo. Después de usar un psicodélico, dentro de unos pocos días o quizás una o dos semanas. Sin embargo, para algunas personas, esto ocurre de manera más consistente o a largo plazo. En la mayor parte de los casos, es algo sutil, leve, y no causa angustia, y no parece estar asociado con patologías. Por otro lado, existe el trastorno perceptual persistente por alucinógenos, HPPD, por sus siglas en inglés, en el que los fenómenos posteriores al uso son mucho más intensos. Y la persona realmente los encuentra angustiantes o molestos, hasta el punto de que les resulta difícil funcionar adecuadamente. Los fenómenos visuales posteriores al uso son algo benigno en la mayoría de los casos, así que no hay motivo de preocupación o ansiedad al respecto. Sin embargo, en casos más raros, las personas han experimentado cosas como el HPPD. No sabemos exactamente cuál es la causa del HPPD, pero parece estar asociado con entornos inseguros, dosis más altas y una experiencia psicodélica inherentemente aterradora o traumatizante de alguna manera. Si revisamos la literatura sobre el HPPD, se han publicado algunos artículos de revisión muy interesantes en los últimos años, y se ve cómo resaltan esas características. En general, los psicodélicos aumentan la sensibilidad emocional, hacen a las personas más sensibles. Y para algunas personas que han estado sintiéndose adormecidas o emocionalmente desconectadas o en una especie de rutina, esta mayor sensibilidad emocional puede ser beneficiosa. Para otras personas, esto puede manifestarse como una mayor reactividad y dificultad para regular las emociones durante algún tiempo después del uso. En cuanto a los psicodélicos, se habla de reducir la red de modo predeterminado y realizar un reinicio funcional y cosas de esa naturaleza. Y a veces este mecanismo de reinicio puede ser bastante extremo, haciendo que la persona se sienta como una pizarra en blanco.
y cuestione su identidad. Las personas pueden decir que no saben realmente quién son. Hay algo en la experiencia psicodélica que a veces se presenta como hiperreal, o más real que la realidad cotidiana. Y cuando la persona regresa a la realidad cotidiana, se queda pensando qué es lo real, si este mundo es real o no. La despersonalización y desrealización pueden ocurrir después de experiencias psicodélicas. En ensayos clínicos de los psicodélicos, no hemos observado efectos adversos posteriores al uso, como la idea suicida, excepto recientemente en un estudio, fase 2B, sobre la terapia asistida con psilocibina para la depresión mayor. Si bien no se pudieron realizar estadísticas debido a que los números eran demasiado pequeños y no tenían suficiente poder para hacerlo, se observó una tasa alarmante de ideación suicida, posterior al uso, en aquellos grupos que recibieron dosis más altas de psilocibina. Esto no se observó en el pequeño grupo de control activo que recibió dosis muy bajas. Esto es algo que debe vigilarse muy de cerca en el futuro. Es probable que sea asociado a la manera como el ensayo clínico fue conducido, o los procedimientos de preparación. Yo diría que esta es un área que debe ser monitoreada de manera más cercana en el futuro. En resumen y conclusión, los psicodélicos pueden generar experiencias realmente diversas en diferentes personas. Comúnmente producen un estado de conciencia intenso y no ordinario, en el que la persona experimenta una variedad de sentimientos o efectos, tanto agradables como desagradables. Algunos de estos efectos secundarios, o lo que consideramos efectos secundarios en ensayos clínicos, pueden ser simplemente físicos. Por ejemplo, los psicodélicos que actúan sobre la serotonina pueden provocar náusea, pero en otras ocasiones, podrían intensificar una ansiedad generalizada que ya existe, lo cual no sería tanto un efecto secundario, sino una oportunidad terapéutica potencial o una forma de relacionarse con las emociones difíciles, que normalmente se experimentan en la vida de uno de una manera más saludable. Una adecuada consejería psicológica, un asesoramiento apropiado y expectativas realistas son aspectos que realmente pueden mejorar la seguridad y los beneficios del uso de psicodélicos. Muchas gracias por su atención en este módulo y nos vemos en el siguiente.